Ok, entonces como les decía, estamos iniciando el tema 3, recursividad y backtracking. Para la sesión de hoy vamos a trabajar entonces conceptos y fundamentos de la recursividad y algunos ejemplos de algoritmos recursivos. ¿Cuál es la intención instruccional con el tema 3, recursividad y backtracking? Que ustedes adquieran y pueden demostrar habilidades en distinguir la recursividad y el backtracking como técnicas especiales en el diseño de algoritmos, que puedan fácilmente identificar los tipos de recursividad y cómo pueden ser obviamente aplicados, y cómo la recursividad, cuál es la relación que tiene la recursividad en el backtracking, con base en las características de los problemas a resolver y al tipo de solución que se desea obtener, justamente cuando se requiere conseguir una solución mediante el backtracking. Ese es el propósito instruccional que persigo con el tema 3. Vamos a entrar de lleno con conceptos y fundamentos de la recursividad. Bien, entonces tenemos que, de una manera directa, como lo establece Niklaus Wirth en su edición de 1986, un objeto recursivo es aquel que se define en función de sí mismo. ¿Okay? Esa es una primera formalidad dentro de lo que sería el concepto de recursividad. Vamos a ver en lo siguiente. Fíjense esas imágenes, ¿ok? Y ahora veamos otra manera de ver el concepto desde lo que define la Real Academia Española. Por un lado, la recursividad se entiende como que un objeto que se contiene a sí mismo o algo que se contiene a sí mismo un número indefinido de veces. Si vemos la imagen que tenemos a la izquierda, vemos esa caricatura como si estuviera reflejada en un espejo. Y fíjense las veces en las cuales se hace como referencia a sí misma esa imagen, ¿cierto? Fíjense la otra manera de que está definida la recursividad. Dicho de una unidad o una estructura que puede contener como constituyente otra del mismo tipo. Entonces, eso lo podemos ver como metáfora en la otra imagen, donde vemos estas muñecas muy famosas, elaboradas a propósito de elaboradas o conocidas, mejor dicho, de origen de Rusia, ya las llamadas matrioscas. ¿Conocían estas figuras? La figura, por ejemplo, de la matriosca. ¿Alguien me puede comentar si conocía sobre esta? Sí, ¿qué particularidad tienen las matrioscas? ¿Alguien me puede comentar? Puedan abrir el micrófono o lo comentan en el chat. ¿Los escucho o los leo? Ok. Por acá me están respondiendo. Brandon dice que una está dentro. Brandon dice que una está dentro de la otra, pero dice que eso pues le da miedo. Bueno, dependiendo de la manera en que están diseñadas, Adrián lo secunda. Y Darwin, perdón, también dice, dentro de una siempre hay otra. O sea, una contiene la otra, ¿no? En la medida que la más grande va conteniendo a la siguiente en tamaño, ¿no? Y así sucesivamente. Y fíjense cómo se refleja en esta metáfora. O sea, físicamente vemos que las matrioscas se componen de la misma estructura, la misma unidad que contiene a otra, ¿no? Entonces, podemos decir que la matriosca es un ejemplo de un objeto recursivo. Y esta imagen, como la vemos aquí, es como si estuviera reflejándose a través de un espejo. Fíjense cómo también, desde el punto de vista de la definición de la RAE, e incluso de la definición formal que vimos anteriormente, es esta forma en que el objeto se está definiendo a sí mismo, ¿no? O se contiene a sí mismo. ¿Algún comentario con relación a estas definiciones? Vamos a seguir viendo otros conceptos, otras maneras de ver la definición y otras metáforas, ¿no? En estos conceptos al principio, fíjense que hablamos del objeto, ¿no? Y la manera como el objeto se define en función de sí mismo, a través de la contención o viendo el objeto como unidad o estructura. Pero fíjense que en esta siguiente acepción,
O concepto, definición, también tomado de la RAE, dice, dicho especialmente de un proceso. O sea, ahora viendo cuando un proceso es recursivo. Y fíjense que viéndolo desde el punto de vista procedimental, es cuando se aplica de nuevo al resultado de haberlo aplicado previamente. O sea, se dice que un proceso recursivo es algo que se aplica de nuevo al resultado, véanlo bien, al resultado de haberlo aplicado previamente. Entonces, vean estas figuras que tengo aquí. Estas figuras, ustedes consideran que pueden ser figuras recursivas que pueden derivarse de un proceso que deviene a eso de aplicar de un nuevo al resultado de haberlo aplicado previamente. Es decir, partiendo de un punto y aplicando, aplicando el proceso a un resultado previo, se está generando un nuevo estado, digámoslo así. Estas figuras, ¿creen ustedes que entonces están de acuerdo a este concepto del proceso recursivo? ¿Alguien Natera está de acuerdo? ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿No lo ve así? Si tratamos de distinguir, vamos a ponerlo un poquito más con zoom. Fíjense que vamos a verlo acá. Creo que en el triángulo y en esta figura se ve más evidente, aunque en esta también, pero quizás hay que verlo de otro punto de vista. O sea, vemos que hay como un patrón que es justamente el patrón recurrente, si lo vemos de esta manera, ¿no? Que se repite. Vemos que hay una repetición, ¿ok? Y que esa repetición va aumentándose en pasos, o sea, que se va viendo en los resultados como lo indica este concepto, ¿no? Se aplica de nuevo al resultado de haberlo aplicado previamente. Entonces se da esa forma de repetir el resultado, pero que esa repetición conlleva a un nuevo constructo, en este caso de estas figuras, ¿verdad? Aquí en los triángulos, aquí en esta figura que aparecen cruces, y en esta que es, ¿cómo ven ustedes esta figura? Si la asociamos con la estructura vista recientemente de que estamos hablando acá, esta construcción gráfica, este grafismo, ¿a qué estructura de datos estaría respondiendo? A un árbol binario, tal cual. Exactamente. Fíjense que, imaginémonos que volteemos esta figura, es más, vamos a hacerla y vamos a agrandarla. Y vamos a, bueno, pues perdón, como ustedes suelen ver, la representación gráfica, ¿no? Si partimos, fíjense, de lo que sería la raíz, ¿ok? Fíjense que podemos tomar en cuenta que de este lado, tomando en cuenta este nodo, partimos de un nodo vacío, ¿verdad? Y luego del nodo vacío podemos tomar en cuenta la unión de ese nodo vacío de esta rama, por decirlo así, de este subárbol y de luego de este otro subárbol, ¿no? Y tenemos entonces esta ramificación aquí. Luego, fíjense, partimos nuevamente, si aplicamos nuevamente a este resultado, a este nuevo resultado, o la nueva operación, vamos a decirlo así, de generar dos nodos más, entonces vamos generando estas ramificaciones que están acá, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ven cómo en esta construcción de esta imagen bajo digamos, unas operaciones que conllevan, en principio, una base y luego un resultado que se aplica a esa base, cómo se va generando entonces este gráfico. Lo mismo aplicaría, claro, con ciertos métodos y operaciones, lo que sería la construcción de esta figura como la de esta, ¿no? Entonces pareciera que estas figuras responden a un proceso recursivo. Ok, sigamos entonces. Fíjense otra definición, también tomada de Weir, donde la recursividad viene a definirse como eso, como una técnica que es eficaz
cuando estamos hablando de aplicarla a definiciones matemáticas. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense la definición de números naturales basada en la recursividad. Empezamos con que 0 es un número natural. Luego, el sucesor de un número natural es otro número natural. Coméntenme sobre esta forma de definir los números naturales utilizando la recursividad. ¿Qué les parece? Los leo o los escucho en cuanto a los comentarios. Vamos a meter a Wilson. Perdón. ¿Les parece clara entonces esta definición de los números naturales basado en la recursividad? Ok, Brandon por lo menos responde, dice que sí, no sé el resto, supongo. ¿Qué dice el resto? Vamos a escuchar al resto. ¿Quién más? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Si hay alguien que tenga una duda, por supuesto, tenga una observación, tiene toda digamos, la posibilidad de indicar. Ahora yo les voy a proponer un pequeño ejercicio si se entiende el concepto de la recursividad viéndolo en función de una definición matemática. Si quisiéramos hacer la definición de un árbol, de la estructura árbol, ¿ok? ¿Cómo sería la definición de la estructura árbol basada en la técnica de la recursividad? Expresada de esta manera. Fíjense que estamos partiendo de un elemento, vamos a decir, vamos a partir de una proposición base y luego la proposición que generaliza el estado de la recursividad. Entonces, para hacer esa definición, piensen un poco cómo definirían el árbol como estructura, vean cuál sería esa proposición base y cuál sería luego el elemento recursivo dentro del proceso de la definición. A ver, ¿quién participa? ¿Quién quiere intentar hacer esa definición recursiva de la estructura árbol? Ok, sí, Wilson, el asunto de recorrerlo todo pudiera conllevar un proceso recursivo, pero en este momento lo que estoy pidiendo es que traten de definirme la estructura de datos árbol, o sea, un TDA árbol, desde este ejemplo de una definición matemática basándonos en la recursividad. O sea, hagamos una definición recursiva de la estructura de datos árbol. Fíjense que aquí tenemos el ejemplo, los números naturales. Partimos de una base. El 0 es un número natural. Luego, el sucesor de un número natural es otro número natural. Darwin Hernández nos hace una propuesta tipo pregunta. 0 sería la raíz, ¿no? Ok. ¿Cómo llamamos a ese 0? ¿Qué sería el 0? ¿Qué sería esa raíz exactamente? Pero acuérdense que en la recursividad tenemos que ver, o sea, para ver la característica recursiva, si estamos definiendo un árbol, tenemos que ver luego cómo lo mencionamos dentro de la definición de sí mismo. O sea, el árbol tiene que estar definido también en función de sí mismo. 2 a la n menos 1, Wilson Díaz. ¿Qué significa eso, Wilson? Esa expresión, ¿qué significa? Acuérdense que la matemática no solamente son expresiones algebraicas o expresiones aritméticas, también pueden ser expresiones como proposiciones. Fíjense que hay una definición de los números naturales, es una definición matemática, pero está expresada
en un lenguaje que no está, digamos, ceñido al modelo algebraico o aritmético como expresión. Entonces, lo que estoy es pidiendo que ustedes mismos se lo hagan de sus conocimientos hasta ahora adquiridos, de decirme, bueno, profesor, yo creo que la definición de árbol, viéndolo como una definición recursiva, sería así. Fíjense que tenemos dos planteamientos, un planteamiento base y luego el planteamiento donde surge la recursividad. Vamos a ver el intento de César. César dice, no estoy seguro, pero podría ser AB es la raíz del árbol binario. El siguiente de AB sería una raíz de un subárbol. Digamos un buen intento. AB me imagino que quieres identificar, César, como el árbol binario. Pero quizás ahorita vamos a traernos también de si es binario o no, sino tratemos de ver justamente la constitución de la estructura árbol. O sea, entendemos que puede ser al final un árbol binario, pero vamos a hacernos la abstracción de que sea binario y veamos como la estructura árbol, que tenemos que partir de un nodo. Ramón dice, quiere decir que el cero sería una raíz y el hijo de esa raíz se puede considerar como una raíz. Le sería la raíz del siguiente, digamos, de la siguiente ramificación, ¿verdad? Sería la siguiente, el siguiente resultado. ¿Cierto, Ramón? Ah, pero ese cero que viene a ser. Vean el ejemplo, fíjense por el ejemplo. Ok, Adrián Natera habla del caso base. De hecho, yo les hablé aquí de una proposición base. Vamos a ver. Sí, luego más adelante vamos a manejarnos bajo el término de que en la recursividad o en un algoritmo recursivo, cuando hacemos el diseño, tenemos que partir de un caso base. O sea, o tenemos que determinar ese caso base para luego ver cómo generar la recursividad. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que quiero es que ver si están comprendiendo lo que es una definición recursiva. Por eso les estoy pidiendo que intenten hacer la definición recursiva de la estructura de datos árbol. César dice, las ramas del nodo raíz también son árboles y los siguientes también lo son. Claro, pero entonces ahora, si ya lo ves así, César, te podrías atrever a hacer una expresión como la que vemos aquí en el ejemplo de los números naturales. En dos sentencias, ¿cómo definirías entonces a la estructura árbol para que se vea que hay una definición recursiva de esa estructura? Basado en cómo lo estás proponiendo allí. A ver si. Y fíjense que partieron algunos de decir, bueno, cero, o sea, partimos de cero como el cero sería una raíz, ok, pero ¿cuál raíz? ¿Qué es cero? ¿Qué viene a ser cero dentro de la estructura? Si lo queremos representar con cero. O sea, si vemos a cero como el punto de partida, ¿cuál sería ese punto de partida? A ver, cuéntenme. Vamos a hacer, entonces, ajá, cero sería el nodo raíz del árbol, ¿no? Ok, pero es cualquier árbol, Ramón, ¿cómo identificamos a ese árbol? O sea, ¿qué significaría cero en el contexto de la estructura de árbol? ¿Cuál es el primer árbol que tendríamos como constructo? Bueno, vamos a trabajar entonces. El nodo raíz es un árbol, las ramas de un árbol también son árboles. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Ah, está, César, así estás proponiendo tu definición recursiva. Creo que César está, exactamente, sí. Es un buen intento también. El nodo raíz, o en todo caso el cero,
Es el árbol básico, pero ¿cuál es el árbol básico? Porque cero que representa, eso es lo que necesito que también lo mencione. Y a partir de eso, luego vendría justamente el siguiente, la siguiente parte de la estructura. Señores, ¿qué representa el cero en todo caso como concepto matemático? Ok, pero ese primer número que nos permite dentro de la definición matemática, ¿cuál es la asociación que nosotros hacemos con, ajá, la nada, el vacío? Exacto, claro. Entonces, estamos hablando de que al principio que tenemos, ¿cuál árbol tenemos? Ajá, ok, por fin, Brandon, gracias. Un árbol vacío. Partimos de un árbol vacío, el cero. Y luego vamos construyendo. Fíjense la definición. Lo que quería... César está más o menos cercano a esa definición, ¿ok? Pero tenemos que, como en este ejemplo, que identificamos pues esa base, que luego la llamaremos el caso base, y luego la extendemos a lo que serían los siguientes resultados. Fíjense la definición. Entonces, partimos con que cero representaría un árbol, ¿ok? ¿Cuál árbol? Particularmente es el árbol vacío. Luego, si T1 y T2 son árboles, entonces las estructuras formadas por un nodo con dos árboles descendientes también son un árbol. Claro, esta está un poco más elaborada, más formalizada en la idea de que, fíjense, partimos del árbol vacío, que es el cero, sería la proposición base, y luego vemos que tenemos dos subárboles, si queremos llamarlos así, T1, T2, que luego las estructuras formadas con esos árboles descendientes también son un árbol. Fíjense, ahí está la recursividad en esa definición. Vamos a hacer algo que no les sea, digamos, tan complejo desde el punto de vista expresivo, si se les complicó de esa manera. Veámoslo ahora matemáticamente en una función. Todos conocemos la función factorial, ¿cierto? ¿Me pueden definir la función factorial de esta manera? O sea, basada en este patrón o en esta plantilla de definición matemática recursiva. Expréseme cómo se calcula el factorial y luego me dicen cómo la pueden definir de esta manera. Ok, Darwin dice, para todo, uno es la base. A ver, ¿por qué uno es la base, Darwin? Ajá, el factorial más pequeño, pero ¿cómo se obtiene ese factorial más pequeño? ¿De dónde surge uno como el resultado de un factorial? Ayudemos a Darwin, el resto puede ayudarlo. Multiplicar n por sí mismo. Ok, ese es, Adrián nos está expresando ahora que el factorial de un número es la multiplicación de sus anteriores. Ejemplo, allí hay un ejemplo, fíjense, 3 factoriales igual a 1 por 2. A 1 por 2. Eso no está correcto, Adrián. Creo que te falta alguna expresión. Claro, como lo está expresando Brandon, sí, pero la expresión que acaba de compartirnos Adrián en el chat le falta algo, ¿no?
Muchachos, ¿están despiertos? Vamos, esta es matemática que ya prácticamente no la han visto en otro. Ok, vale. César, Adrián, están haciendo, Adrián y Brandon, lo están haciendo como el ejemplo, ¿no? 3 como 3 factorial. Importante hacer la anotación, muchachos, para que sepamos de qué estamos generando como expresión, ¿no? Y que seamos coherentes con la definición. Si estamos hablando de 3 factorial, sería 3 símbolos de exclamación, o sea, el símbolo de factorial es igual a 1 por 2 por 3 si ampliamos la expresión. En el caso de como lo hizo, colocó César, pero Adrián lo expresó en términos de una forma recursiva, que fue factorial de 3 es igual a 1 por 2, pero ahí falta algo en la expresión, ¿cierto? ¿Cuál es qué le falta a esa expresión de Adrián Natera para que realmente esté consona con lo que es la definición del factorial de 3? O sea, porque matemáticamente, de manera matemática está expresada de forma incorrecta, es lo que quiero decir. Ahí falta algo. Ajá, Darwin lo está expresando ahora de manera algebraica, basada en n como el número como n la representación numérica, ¿verdad? Entonces, n factorial, vamos a escribirla acá, pues vamos a compartirla aquí. Voy a abrir un espacio acá para que la veamos todos. Entonces, la expresión que define de una manera algebraica, si lo queremos ver así, el factorial, a las funciones factoriales, tenemos n que representa un número entero, ¿ok? Tenemos que ver cuál es la característica de ese número entero, si es cualquier entero, para poder definir el factorial, ¿ok? Recuérdense las formalidades y las definiciones bien hechas. Entonces, n factorial va a ser igual a n por n menos 1 por n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Podemos simplificar esa expresión para hacerla como una expresión finita, porque ahí estamos casi que prácticamente haciendo de manera discreta la cantidad de elementos que comprenden a n factorial, ¿sí? Víctor Pestana nos comparte hasta llegar a 0 factorial, que es 1, el caso base. Ajá, muy bien. Entonces, como con esto que acabamos de ver y con lo que nos está diciendo Víctor, ajá, Víctor la está resumiendo o la está simplificando de esta manera. Tenemos que n factorial es igual a n por bien, entonces aquí déjenme poner esto un poquito más arriba para que se vea mejor. Y vamos a resaltar esto acá. Vamos a ponerle más. Esta es la expresión. Ok, ahora, basado en este ejemplo, defínanme la función factorial. Víctor, inténtalo ahora tú de expresarlo como está en este modelo. Pues ya tienes allí la respuesta prácticamente. Todos nos siguen, o sea, el resto nos siguen, se está entendiendo de lo que estamos buscando construir. Porque esto es sumamente importante. O sea, recursividad cuesta un poco entenderlo de entrada, pero si entendemos que partimos de una base, como lo que se llama el caso base, y luego expresamos
lo que viene a ser el proceso recursivo, ya con eso tenemos justamente una comprensión de qué va la recursividad. Y eso obviamente aplicado como una definición, pero que también lo podemos ver como un procedimiento. Y como lo vemos como un procedimiento, por supuesto, podemos diseñar algoritmos basados en la recursividad. Ok, entonces vamos a pasar a la definición. Si ya siguieron la idea, la definición, fíjense, de función factorial expresada en este modelo que hemos visto de las definiciones anteriores, es la siguiente, fíjense. 0 factorial es igual a 1. Ahora, para un n mayor que 0, porque estamos definiendo que la función factorial de n es para enteros no negativos. Entonces, 0 factorial es igual a 1. Y para un n mayor que 0, entonces n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. ¿Ok? Esto entonces partimos del caso base y luego vamos a ver los resultados que siguen. Y fíjense que en esta definición, ¿qué particularidad ven ustedes aquí en esta expresión? En n factorial igual a n por n menos 1. ¿Qué pueden deducir en este caso? O sea, ¿qué pueden expresar, perdón, sobre esta manera de expresar la llamada de nuevo a la función factorial? A ver, muchachos, ¿están conmigo? César Méndez dice, sí, profesor, no sé. ¿Qué no sabes, César? ¿Tienes duda acá? O sea, ¿hay algo que no se está comprendiendo de cómo estamos planteando definiciones matemáticas utilizando la recursividad? Bueno, vamos a avanzar un poco para entonces ver si aclaramos entonces las inquietudes o se termina de comprender estas definiciones. Fíjense, entonces, si comprendemos que la recursión la podemos asociar a un proceso, o sea, podemos llevar a cabo la realización de procedimientos recursivos. Fíjense que la recursión tiene que ver con la forma de definir un conjunto infinito de objetos mediante una proposición finita. Es decir, pensando en que nosotros vamos a diseñar algoritmos que tengan en las cuales se aplique esta técnica, podemos entonces abordar problemas que por sus características conllevan a un manejo infinito de objetos, pero que a nivel de la solución algorítmica lo estaríamos planteando con una proposición finita. ¿Ok? Fíjense otra manera de verlo. Tenemos un número infinito de cálculos, caso factorial, por ejemplo, pudiéramos tener un número infinito de cálculos, porque si ese n es muy grande, imagínense factorial de una cifra bastante grande dentro de los naturales. Entonces imagínense el cálculo de un n suficientemente grande, ¿no? Tendríamos un número infinito de cálculos, ya, disculpen. Ok, entonces les decía, volviendo acá, que tenemos entonces la posibilidad de expresar de una forma finita lo que pudiera ser el cálculo infinito o hemos dicho, el número infinito de cálculos, ¿no? Entonces todo lo podemos expresar a través de esta solución algorítmica que va a tener características de recursividad. Entonces, los algoritmos recursivos son aplicables, fíjense, al problema a resolver, a una función por calcular
o a una estructura de datos a procesar. Fíjense que como son los diferentes ámbitos donde aplicamos los algoritmos recursivos, pero siempre y cuando, ojo, importante, estos problemas, estas funciones o estas estructuras de datos estén definidos con base en términos recursivos. Por eso, anteriormente, para que entendieran el concepto de la recursividad, pasamos de los conceptos, vamos a decir, formales, vimos un ejemplo de la recursividad en definiciones matemáticas, para que entonces tengamos en cuenta de qué va la recursividad cuando la vayamos a ver como un algoritmo, ¿sí? A ver, voy a leer algunos comentarios en el chat. A ver, no hay comentarios nuevos. Vamos a ver, vamos ahora a revisar de manera algorítmica la función factorial. Entonces, fíjense, aquí tenemos el encabezado de la función, donde el parámetro de entrada es un entero, ¿ok? Y el resultado de la función es devolver otro entero. Entonces, si expresamos la definición de la función factorial, que la vimos como una definición matemática, ahora a una expresión algorítmica en pseudocódigo, fíjense que vemos, primero hacemos la inspección, o sea, vemos la inspección de una condición para determinar si estamos justamente en la base o en el caso base o en un estado básico. Fíjense que examinamos que si n es igual a 0, entonces el resultado es 1, porque para n igual 0, el factorial de 0 es 1. ¿Esto qué nos permite? Fíjense que aquí tenemos un estado básico, que cuando se llega a ese estado básico, es el estado en que nos permite identificar que podemos parar o continuar en todo caso. Pero por lo general, el caso base nos permite decir que es la resolución del caso más simple del problema. En el caso de factorial, el caso más simple es el 0 factorial, porque el 0 factorial tiene como resultado 1. Y luego de eso no hay que hacer más nada, ¿cierto? Entonces, fíjense que al llegar a ese estado, al 0, sabemos que inmediatamente el resultado es 1. Por lo tanto, esto se considera el llamado caso base, que nos permite generar una posibilidad de parar la recursividad. Si n no es igual a 0, quiere decir que entonces debería generar un nuevo resultado y sería llamar a la función factorial nuevamente con como está establecida en la expresión. ¿Okay? Con factorial n-1. Y aquí es donde estamos viendo justamente la llamada recursiva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aquí hay un error en la expresión, porque aquí debería ser que factorial, vamos a acomodar, recibe al entero n por el factorial de n-1. Así sí está bien. ¿Se entiende? ¿Vieron la corrección, no? Sí, César, estoy retornando con la misma nombre de la función. Claro, yo pudiera haber quitado factorial y factorial aquí y hubiésemos puesto, o sea, si quitamos factorial acá y quitamos factorial acá, lo que estamos es haciendo el retorno del resultado. Aquí, para el caso 0, para el caso en que n es 0, estaríamos retornando 1, y cuando el n es mayor que 0, entonces estaríamos retornando n por factorial de n-1. Aclarado acá, a nivel del algoritmo, de esta presentación algorítmica, de esta definición de factorial. Vale, sigamos entonces. Entonces, fíjense, desde el punto de vista como método inductivo, nosotros podemos plantear el diseñar un algoritmo basado en la recursividad de la siguiente manera. Nosotros, bueno, por supuesto, hacemos nuestro análisis sobre el problema, ¿verdad? Y lo que tenemos que primero hacer es
determinar ese caso base, es decir, determinar cuál es la solución del caso más simple. Luego, debemos encontrar una forma de expresar el caso general en función de esos casos simples. ¿Ok? Es como que si nosotros vamos a buscar dividir o mejor dicho, atender ese problema en partes, por eso digo dividir, buscar atenderlo en partes, donde nosotros podamos verificar la manera en que esas partes están definidas en función de los casos simples. Y fíjense que a la medida que nosotros vamos a expresar ese caso general en función de esos casos más simples, porque queremos buscar que la solución tienda al caso base. Luego, el desarrollo del algoritmo tendría una estructura de esta forma, ¿no? Fíjense, primero se inspecciona el caso base, o sea, si estamos ante el caso base, se devuelve la solución del caso base. En caso contrario, hacemos la descomposición, o sea, debería expresarse algorítmicamente la descomposición del problema, se hace la llamada recursiva con un caso que tienda al caso base, es decir, ese caso que tiende al caso base expresivamente tiene que tener una similaridad en la llamada al caso base. Y, por ende, buscaríamos obtener una solución a partir del resultado obtenido en la llamada recursiva, para luego devolver esa solución. Claro, esta obtención y esta devolución de la llamada, y esta devolución de la solución estaría implícito en esta llamada como resultado una vez que se procesa esa llamada recursiva. Si volvemos hacia atrás, vamos a ver esta plantilla en la solución algorítmica de factorial. El caso simple de factorial es 0 factorial, que es 1. Si avanzamos acá, estamos aquí. Si es caso base, entonces devolver la solución al caso base. Si n es igual a 0, entonces factorial es 1, caso base. Luego, si por el contrario no es el caso base, venimos a la descomposición, hacemos la llamada y esperamos que obtener con esa llamada una solución a partir del resultado de esa llamada recursiva y devolver la solución. Aquí entonces hacemos la expresión general de un caso que es el n-1, el caso n-1 viene a ser un caso que tiende al caso base. O sea, estaría cercano al caso base, ¿lo ven? Entonces, al hacer esta llamada y con toda esta expresión, esperamos que este resultado nos lo podamos devolver justamente como resultante de la llamada recursiva y se devuelve. Entonces, esto es como la plantilla algorítmica para cuando queremos tratar un problema con características recursivas y podemos diseñar el algoritmo en función de ello. ¿Me pueden decir qué pueden ver ustedes en esta forma de plantear la solución versus la iteratividad? O sea, tenemos por un lado hacer las cosas recursivas o por otro pudiéramos hacer la solución iterativa. ¿Qué creen ustedes que sea interesante ver allí en cuanto a si trabajamos de manera iterativa o trabajamos de manera recursiva? Vamos a ver la intervención por acá. Según Víctor, piensa que la iterativa debe ser más rápida que la recursiva. A ver, ¿por qué piensas que eso es así, Víctor? Recuerden que tienen que sustentar sus argumentos.
Los voy a leer acá. Depende del problema, ¿no? Dice Darwin. Por ejemplo, en el caso factorial creo que sería más óptimo lo iterativo. Víctor dice, porque estamos creando una cantidad n de funciones. En lo recursivo ya lo estamos viendo, pues por supuesto estamos haciendo una llamada tras llamada de la misma función. ¿Ok? Entonces estamos haciendo una repetición basada en recursividad distinta a la repetición que se haría cuando hacemos un ciclo iterativo. ¿Ok? Entonces, ahí lo que tenemos que evaluar justamente es, ajá, sí, el problema lo amerita, porque como lo vimos anteriormente, si el problema está definido en términos recursivos, entonces lo más natural es que nuestro algoritmo sea diseñado desde la técnica recursiva. Ahora, si nuestro problema no tiene necesariamente esas características, el problema puede también ser planteado en términos recursivos, aunque ese no sea la naturaleza del problema y podemos hacer un diseño recursivo más no iterativo. Pero eso tiene sus implicaciones. Entonces, sí, no es una respuesta, digamos, no es un sí o un no, sino que tenemos que evaluar las características del problema y en función de esas características ver la eficiencia que nos puede imprimir un diseño iterativo versus un recursivo. Porque como lo está viendo Víctor, desde su punto de vista, él está viendo que hay un costo en hacer llamada de función tras función. Y eso lo vamos a ver justamente un poquito más adelante con los ejemplos. Les voy a compartir ahorita, antes de continuar, fracciones de un video donde vamos a ver un ejemplo de un problema, una situación, vemos su planteamiento recursivo y vemos qué va pasando en las llamadas que se están haciendo. ¿Okay? Entonces ahorita voy a dejar de compartir aquí y vamos a escuchar y a poner atención brevemente al siguiente video. El total de páginas en estos libros, voy al primer libro, tomo cuántas páginas tiene y lo guardo en una variable total. Luego voy al segundo y sumo sus páginas al total. Luego al tercero, al cuarto y así sucesivamente hasta terminar con todos los libros. Esta es una solución iterativa que sería un simple ciclo for. Tomamos una variable total, ahí le inicializamos 0 y después iteramos sobre todo el arreglo de todos nuestros libros y vamos sumándola a la variable total. Pero muchas veces el explicar una función de forma recursiva puede hacer que ese problema sea más sencillo. Por ejemplo, si tomamos este mismo proceso de contar cuántas páginas tienen nuestros libros y tratando de hacer una solución recursiva, puede quedarnos algo como para encontrar el total de páginas en estos libros, voy al primero, tomo cuántas páginas tiene y se lo sumo al total de páginas en estos otros libros. Y eso sería todo. Si se fijan en esta explicación, nos olvidamos totalmente de iterar en los libros y dejamos que la recursividad se encargue de todo eso. En este proceso no tenemos que definir muchos detalles, ya que cada vez que calculamos el total de páginas para estos libros, dentro de ese cálculo se hace otro cálculo de total de páginas para estos libros, solamente que son para otro set de libros. Dentro de todas esas llamadas es donde vamos iterando o recorriendo todo nuestro set de libros. Con esta definición este caso base normalmente es un caso en donde la solución es tan fácil de... Ok, voy a hacer una pausa acá, porque claro, el video está corriendo, ¿no? Dejó de escucharse entonces en una parte, no indicaban acá. Vale,
De todas maneras, yo igual este video se los voy a compartir. Voy a tratar de hacer más bien, entonces, cortes sobre las imágenes del video y yo explicarles por acá. Fíjense que, vamos a ver, déjame irme hacia acá. Déjame irme otra vez al minuto. De hecho, cuando ustedes utilicen este video, pueden ir acá a las secciones particulares. Estábamos aquí en el minuto 36. Aquí el presentador está planteando un problema básico. Tenemos un conjunto de libros, ¿ok? Cada conjunto de libros tiene un número de páginas en particular. Entonces, se está planteando cómo obtener el total de páginas de todos los libros. Entonces, una manera de verlo es la solución bajo un esquema iterativo. Vamos a ver si logro avanzar un poquito más. Fíjense, aquí estamos viendo que se haría un recorrido por cada uno de los libros, se haría la inspección de la cantidad de páginas de este, para luego hacer la inspección del siguiente libro y acumular sus números de páginas. Aquí, por ejemplo, en el segundo libro tiene 50 y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Luego se hace el planteamiento del algoritmo pensado en una solución iterativa. Hacemos una colección de libros, en este caso representado en esa estructura tipo vector, ¿ok? Y generamos un ciclo para ir acumulando la cantidad de páginas por cada libro. Ok. Ahora, la propuesta recursiva, fíjense que si vamos a la propuesta recursiva que él plantea para este ejemplo, es, bueno, nosotros podemos tomar en cuenta que tomamos el total de páginas del libro, del primer libro, y podemos hacer el llamado al cálculo del total de páginas del restante. Entonces, fíjense aquí en esta definición. Partimos del primer libro, ¿ok? Tomamos su cantidad de páginas, pero luego lo que haríamos es hacer un recálculo basado en el mismo proceso, o sea, total páginas. Vamos a escuchar esta parte, a ver si logran escuchar estos comentarios. Dentro de ese cálculo se hace otro cálculo de total de páginas para estos libros, solamente que son para otro set de libros. Dentro de todas esas llamadas es donde vamos iterando o recorriendo todo nuestro set de libros. Con esta definición la explicación es muy cortita. El único problema es que en nuestra otra solución, la solución iterativa, en el mismo for determinamos cuándo íbamos a detener esa iteración, cuándo nos íbamos a parar. Esto tenemos que plantearlo también en nuestra solución recursiva. O sea, a diferencia de la solución iterativa, en la solución recursiva, la condición de parada nos la va a dar el caso base. Eso es importante. O sea, en una solución iterativa nosotros llevamos el control porque sabemos que dentro del ciclo tenemos una condición donde ese ciclo va a tener una terminación. ¿Ok? Pero es como es expresada de una manera explícita en la condición del ciclo. En el caso de la recursividad, pensando en la plantilla que les mostré, según el método inductivo, nosotros primero inspeccionamos si estamos en el estado básico, es decir, en el caso base, y eso pudiera ser la condición suficiente para parar la secuencia de llamadas recursivas. En el caso de no estar allí inspeccionando ese estado básico, pasaríamos a otro estado, que sería un estado más de llamada. Lo que está planteándose aquí en este video es que en la recursividad puede verse que a nivel de simplicidad es quizás tentador generar una solución recursiva e incluso a nivel de líneas de código se puede ver más legible, más limpio, ¿ok? Y inclusive hasta más corto. Pero eso puede tener sus implicaciones desde el punto de vista también de lo que representa esas llamadas de esas funciones, ¿sí? Vamos a ver si más adelante, déjenme ver si lo quiero acá reproducirles. Que vean qué pasa con la recursión cuando se ejecuta el llamado a la función. Si no logran escuchar bien, vean por lo menos las imágenes de lo que se está representando. Y luego y ahorita lo discutimos. Con esto no te queda tan claro, tal vez te ayuden a entender cómo es que funciona por dentro cuando se ejecuta tu código. Y lo que hay que entender es que cuando se ejecuta tu programa, en el memoria se crea un espacio que se denomina stack o pila. Y este stack funciona como una estructura de datos pila. El último elemento que entra es el primer elemento que sale. ¿Y qué cosas son los que entran y salen de esta pila?
Bueno, pues cada vez que en tu programa se ejecuta una función, se introduce a ese stack o esa pila un cuadro o un frame que tiene todos los elementos relacionados a esa función, incluidos las variables que están dentro de esa función. Y esto explica por qué cuando mandamos a llamar una función y esta función después termina, regresamos a la función previa y continuamos con la ejecución en donde habíamos quedado. Esto sucede que cuando la función termina, su frame sale del stack y regresamos al frame anterior, que es la función anterior. Así que con eso en mente, y con el ejemplo de los libros, cada vez que mandamos a llamar la función de total de páginas, aunque se manda a llamar dentro de sí mismo, lo que hacemos es crear un nuevo frame que representa esa llamada de esa función, y el frame tiene una variable libro totalmente independiente de todos los demás. Aunque los demás frames también tengan una variable que se llame libros, los libros de cada frame son separados, son diferentes de una y de otra. El mismo es. Ok, voy a tenerme aquí, me voy a ir un poco más a esta imagen que quiero compartir. A ver, ¿están siguiendo el video? ¿Hay problemas de audio? ¿No se está escuchando? Para poder aclararles. ¿Pueden abrir alguien el micrófono? Por favor, alguno que tenga micrófono. Sí, solo se me va entrecortando, pero es mi internet. Ok, para César se le dificulta por su internet. ¿Alguien que haya seguido bien la secuencia de estas imágenes y de este audio del video puede comentar? Darwin también tiene el mismo problema. ¿Quién más? ¿Es alguien que no lo tenga ese inconveniente y está siguiendo? ¿Alguno de ustedes está escuchando bien? ¿Está entendiendo lo que va el contenido del video? Ok, Adrián. Adrián, ¿pudieras expresarnos lo que has entendido de lo que se está indicando acá con justamente el llamado a las funciones recursivas en lo que se refiere al comportamiento a nivel de memoria? A ver, exprésalo, Adrián, cuéntanos. No, que cada vez que se llama dicha función, el compilador crea un espacio parecido a una pila. Ok, claro. En el momento de compilación, por supuesto, va a haber lo necesario para generar el espacio del código y bueno, y de lo que va a ser el heap. Acuérdense del heap en el espacio de memoria del programa, o sea, cuando ya esté instanciado. Pero en el momento que se haga ejecución, lo que se está planteando es que cada procedimiento, por supuesto, también va a tener su espacio en memoria, donde va a tener la definición, o sea, el espacio suficiente para sus variables locales. Entonces, en la recursividad podemos ver que ese stack se estaba manejando un frame, por decirlo así, un espacio particular por cada llamada. Fíjense aquí cómo se está haciendo en un primer llamado, ¿okay? Asumiendo que en ese primer llamado no estamos llegando al caso base, ¿okay? Entonces se genera pues una parte de cálculo que va a depender de la siguiente llamada, ¿ok? De la siguiente llamada recursiva, ¿ok? Se crea el frame de la siguiente llamada recursiva, ¿ok? Y luego pasa, si seguimos inspeccionando el código según la plantilla y no estamos en el caso base, vuelve a darse una llamada recursiva. Y por cada llamada recursiva estamos abriendo un frame de esa llamada, de esa función, donde se están dando todo lo necesario para que esté en memoria las variables con las cuales debe trabajar la función. Entonces, fíjense que acá, en el tope de esta pila, queda, vamos a decir, la llamada más reciente. Y si en esa llamada más reciente, aquí como se está visualizando, llegamos en este caso, al caso base, fíjense, si len libros es igual a 1, es decir, aquí revisamos la variable libros y vemos que es un solo libro, entonces ya estamos llegando al caso base y se hace
la resolución de ese caso base y se devuelve. La devolución de esto entonces va a llegar a que al ambiente de la llamada anterior. ¿Ok? Y luego se resuelve este cálculo para obtener un resultado que va a ser devuelto a la llamada justamente anterior a esta. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo es el tratamiento a través de una estructura que es la pila, en lo que sería justamente el tratamiento de ese cálculo, vamos a decir, es amplio según las distintas llamadas recursivas que se van haciendo de la función. Ok, voy a ver su participación en el chat. Ok, ya vi. Ajá, preguntas hasta acá. Con esto lo que quiero es que ya vayan viendo las implicaciones que tienen justamente una vez que ustedes implementen un programa basado en una técnica de recursividad. O sea, anteriormente veníamos con el planteamiento de un problema tratándolo, tratándolo mediante la recursividad como una técnica y veíamos la plantilla del diseño de un algoritmo basado en la recursividad. Aquí lo que estamos viendo ahora es que luego ese algoritmo llevado a una codificación y llevado a un programa, fíjense el costo que representa justamente la recursividad en lo que sería el uso de la memoria. Entonces, estos son los elementos o características de la recursividad que tenemos que tener en cuenta cuando queremos optar por esta técnica. Y que tenemos que ver que, aunque pareciera que a nivel de código esto pudiera ser más legible, quizás más simple que la iteración, tendríamos que ver justamente qué representa en costo tanto de complejidad a nivel de codificación como también de memoria. ¿Ok? De hecho, luego más adelante ustedes van a ver dentro de lo que es el análisis y diseño de algoritmos, lo que se refiere a la complejidad, a los costos, tanto de las líneas de código como lo que debería ser el uso de memoria del planteamiento algorítmico. Bueno, comentarios, preguntas. ¿Vamos bien? Voy a volver a la presentación. Hay un comentario. Vamos a ver el comentario de quién. Todo bien según Víctor. Víctor está en representación del resto de los participantes. Brando también está de acuerdo. Considera que también todo va bien con la explicación hasta ahora. Vale, vamos a continuar un poco. Recuerden, si hay algo que les resulta no fácil de digerir con el tema de la recursividad, hagan su intervención y lo resolvemos. Entonces, bueno, mantengan esto en mente, la forma en cómo pudiéramos tener la plantilla, digámoslo así, de cómo generar el diseño de un algoritmo basado en recursividad. Ahora veamos que tenemos dos tipos de recursividad. Por una parte tenemos la recursividad directa. ¿Logran ver bien esa imagen? O se lo pongo en modo, vamos a ponerlo en modo presentación por los momentos para que lo tengan un poco más amplio. Ok, fíjense acá. La recursividad directa se refiere a cuando tenemos una función que se llama a sí misma. En este código, fíjense, está la función rec con un parámetro que es un entero n y vemos que dentro de su sentencia hacemos la condición del caso base. Si n es igual a 0, entonces estamos obteniendo un caso base y se da la solución. En este caso se está retornando un valor que es el 1. Y en caso contrario, entonces se hace la llamada recursiva. ¿Ok? Y la llamada recursiva a la misma función. Entonces esto se dice que se llama, perdón, dice que en esto estamos hablando, perdón, de una recursividad directa. Se llama la función a sí misma directamente. Esta es una de las recursividades. La otra recursividad es la llamada indirecta o mutua. En este caso tenemos funciones que se llaman entre sí. Fíjense, tenemos la función impar, también con un parámetro como, en este caso, de valor entero, que es la variable número. Tenemos la expresión base, si número es igual a 0, entonces se retorna un falso, y en caso contrario, se llama a la función par, con el parámetro número menos 1. Es decir, fíjense que número menos 1
significa que esto es un caso cercano o que tienda al caso base. Pero se está llamando no la función impar, sino se está llamando otra función que se llama par. Luego, si vemos la función llamada par, con su parámetro de valor entero, su caso base, fíjense que si la inspección es que si número es igual a 0, entonces se retorna un true. Y en caso contrario, se vuelve a llamar a otra función, pero en este caso a impar. Y nuevamente tratando en este caso una parte del problema que tienda al caso base. Entonces, fíjense, una función llama a la otra y viceversa. Entonces, esta es una recursividad indirecta o mutua. Voy a leer aquí en el chat. Ajá, nos vamos todos. Ok. Bueno, si hasta ahora hemos entendido entonces de qué va la recursividad, vimos los conceptos formales, vimos entonces cómo desde la inducción podemos pensar en una plantilla del diseño de nuestro algoritmo para hacer un algoritmo recursivo. Vamos a ver este ejemplo también de la matemática, que es la secuencia o serie Fibonacci, y quiero como ejercicio que ustedes hagan el planteamiento primero de la definición matemática basada en la recursividad y luego vamos a hacer el algoritmo, ¿ok? Entonces, esto es un ejercicio para hacerlo en este momento. Veamos la secuencia serie Fibonacci. ¿Conocen la secuencia serie Fibonacci, no? ¿De qué va esa secuencia o serie Fibonacci? A ver, necesito ver su participación. Ok, César y nos indica. Empieza como base sumando 0 más 1. Ajá, y entonces luego, ajá, Víctor la expresa de esta manera. La función Fibonacci, denotada, como lo está planteando ahí Víctor, es que f va a ser igual a f n-1 más f n-2, es decir, la suma de los dos números es el siguiente. Ok, esa es la expresión, esa sería la expresión general, ¿verdad, Víctor? Ok, y entonces, ¿cuál sería el estado básico o lo que pudiéramos considerar el caso base? ¿De dónde partimos? Ajá, les voy a abrir ¿cómo se llama? Un Blackboard para que puedan escribir. Ajá, Darwin dice, bueno, de donde f de 1 es igual a 1. O sea, tenemos un caso con que puede ser que si vemos que el valor es 1, entonces devolvemos 1. Y ese sería el único caso base. Ajá, y César dice, si f es igual a 0 o 1, entonces devuelve 1. Si decimos que n es igual a 0, se tiene que devolver 1 en la secuencia. Vamos aquí al gráfico y vean las secuencias. 0, 1, y luego 1, y luego 2, y luego 3.
Ajá, Víctor dice, si f es igual a 0, debería ser 0, ¿no? Claro, Víctor. ¿Qué pasa cuando f, bueno, ustedes la están planteando como f? Sigamos así, pues, si f es 0, tiene que ser 0. O si f es 1, entonces tiene que ser 1, ¿verdad? ¿Cuántos casos bases tenemos? Exactamente. El caso base de cuando es 0 y el caso base cuando es 1. Cuando sea 0 o cuando sea 1, que tenemos que devolver el mismo número en todo caso, ¿verdad? Y luego tendríamos la expresión general que nos compartió por acá. ¿Quién fue que nos las compartió? Propiamente Víctor. Ok, déjenme escribirle, vamos a dejar para que ustedes escriban. Yo quiero que ustedes lo escriban. Voy a dejar de compartir un momento acá, ya va. Déjenme generarles un recurso. Vamos a hacer un Jamboard para eso. Ya que estoy generando el Jamboard. Ah, no, más que un Jamboard, vamos a hacerle una, mejor lo hacemos con un Google Doc rapidito acá. Aquí no abrió un Jamboard, ya. Disculpen que estoy generando el recurso, ya. Ok, voy a volver a compartir pantalla. Y les voy a compartir por el chat el enlace para que puedan también utilizar esto. Ok, ahí les pasé por el chat el link a este Google Doc. Entonces, vamos a escribir aquí. Víctor, te invito a que escribas aquí la expresión que acabamos de tomar en cuenta. Vamos a hacer la definición matemática de Fibonacci de manera recursiva. Entonces planteamos los casos base y luego planteamos la llamada recursiva. Ajá, ahí nos están expresando que para f igual 0 se retorna 0, para f igual 1 se retorna 1. Y para cualquier f
Pero, ¿cuál es la expresión? Ya va. F no sería F la llamada de la función. No deberíamos más bien escribir la expresión de los casos base en función del número, exactamente, del n. Si el n es igual a 0, devolvemos 0. Si el n es igual a 1, retornamos 1. Si no, exactamente. Bueno, claro, ya ahí prácticamente estás haciendo el algoritmo, ¿no? Pero bueno, si vamos a ser un poquito más formales, entonces voy a ayudar. Que vamos a empezar con la especificación de la cabecera del algoritmo. Deberíamos decir función qué. Empecemos arriba, vamos a empezar desde arriba. Okay, está bien, n igual a retornar 0. Pongamos el nombre de la función. ¿Función qué? Ajá, Fibonacci. Tenemos que ponerle un parámetro. ¿Cuál va a ser el parámetro? ¿Y de qué tipo va a ser el parámetro? Ok, entero n. Muy bien. ¿Y qué retorna? Muy bien, retorna entero. Entonces, fíjense que es tan sencillo como que hacemos acuérdense de la plantilla. Porque tenemos que pensar en cuando hagamos un algoritmo recursivo, veamos que tenemos como tres aspectos de la fase del algoritmo, ¿no? Tener primero, bueno, el caso base, ¿ok? Pero claro, tenemos que generar la comprobación para detener o continuar la recursividad, es decir, la condición que nos va a permitir establecer eso, ¿no? El detener o continuar la recursividad. Entonces, tenemos que crear la condición. O sea, empezar el sí tal cosa y el si no, bueno. O sea, ese constructo allí es el que nos va a permitir. Ajá, pero de una manera más eficiente, ¿cómo hacemos esa pregunta? Bueno, vamos a hacer preguntas si tal cosa, si tal cosa, ¿no? Ahí podemos hacer, valernos de una expresión más simple donde podamos hacer la inspección de los dos valores. ¿Cómo reformamos esa condición allí? ¿Cómo comenzamos esa condición, esa comprobación? ¿No sería más adecuado decir que si n es igual a 0 o n es igual a 1, que se retorna? Exacto, si n es igual a 0 o n es igual a 1, retornamos n, porque n sabemos que es 0 o 1. Perfecto. Si no, entonces ya fíjense que ahí estamos construyendo a nivel de la plantilla el estado de comprobación. Luego estaríamos viendo que, dada la condición, estamos haciendo la parada de la recursividad, que es que llegamos al caso base, porque estamos inspeccionando que en el momento en que n sea igual a 0 o n es igual a 1, llegamos a ese caso y retornamos la solución, que es el propio n. En caso contrario, venimos a hacer la llamada recursiva y tenemos que llamar a la función, o sea, tenemos que retornar, ojo ahí con el f igual a Fibonacci, sino que tenemos que retornar. ¿De qué manera ponemos allí? Exactamente, retornar la llamada a la función con los dos elementos que estarían cercanos al caso base, el n-1 más el Fibonacci de n-2. Fin función. Excelente, muy bien. ¿Estamos de acuerdo con esta solución recursiva al problema de la sucesión Fibonacci o a la serie Fibonacci? Sí. Vale, claro, aquí los estoy viendo, como ven en pantalla, como no están identificados, no sé quién está participando o no, pero bueno.
Chinchilla, a Chinchilla Anónima o la otra persona que ayudó. Buenísimo, gracias. El resto, ¿cómo ve la solución? Ok, ¿algún comentario adicional? ¿Se quedó claro? Todo bien, vale, chévere. Ok, voy a dejar de compartir un momento. Ok, estoy aquí con ustedes. Voy a poner nuevamente el video porque quiero que vean otra forma de visualizar el comportamiento de la llamada, de lo que ocurre cuando se está haciendo las llamadas recursivas de una función, para que nos quede claro entonces el funcionamiento a nivel de una ejecución de un procedimiento o una función recursiva. Entonces me voy a valer del mismo video. En todo caso, si no se escucha el audio, vean la secuencia de las imágenes y lo que voy a mostrar es la sección donde el ponente muestra el código a través de un visualizador de Python de cómo justamente se están generando las llamadas, ¿ok? En este caso con la función factorial. Ya se los voy a compartir. Ser un poco complicado al principio entender esto de la recursividad, pero utilicen todos los medios a su disposición para entender un algoritmo recursivo cuando lo estén estudiando. Por ejemplo, este es el clásico ejemplo de factorial que se utiliza cuando se explica la recursividad, y lo que puedo hacer es ponerlo en este tipo de visualizador para ver todos los frames que se están haciendo dentro del stack y ver cómo así se va desarrollando el algoritmo y se va generando mi solución. Y para los que no lo conozcan, el factorial de un número x se define como ese mismo número x multiplicado por el factorial de x menos 1, del número previo. Y el caso base sería cuando llegamos a 1, en donde el factorial pues es 1. Ejecutando el código podemos ver cómo van agregándose esos diferentes frames cada vez que hacemos una llamada recursiva y cómo en cada frame el valor de x va cambiando. Y aquí cuando llegamos al caso base donde x es igual a 1, entonces en lugar de hacer otra llamada recursiva, regresamos simplemente el valor de 1. Este valor de regreso, lo que regresa la función, su resultado, se pasa al frame previo como resultado, y este frame previo lo utiliza a sí mismo para generar la nueva solución. El 1, que era el resultado de este frame, se pasa al frame previo y se utiliza para hacer esta multiplicación. Su x, que en este caso era 2, lo va a multiplicar por el resultado, que es 1. Después, en el frame previo, utiliza esa multiplicación donde el frame tiene x como 3 y multiplica a 2, que fue el resultado previo, para generar 6. Luego, x, aquí en este frame donde vale 4, va a utilizar el resultado, que era 6, para multiplicarlo por su x. Y así sucesivamente va regresando los diferentes frames hasta generar ya mi resultado, que sería 120. Esto de acá es Python, pero igual pueden encontrar muchos visualizadores para el lenguaje que ustedes estén utilizando. Esta página y otras más te las voy a dejar abajo en la descripción del video para que te ayuden así con tus estudios.
Y por último, ¿recuerdas que te dije que una función recursiva era una función que se llamaba a sí misma de forma directa o de forma indirecta? Esto de llamarse de forma indirecta. Ok, aquí continúa el video con los tipos de recursividad. Coméntenme qué les pareció esa manera de visualizar la instanciación de cada llamada y lo que ocurre en cada llamada. Que me gustaría ver un poco los comentarios. Porque justamente al visualizar eso, entendemos qué está sucediendo justamente a nivel de ejecución y vemos qué implica la recursividad y que pudiera verse desde ese punto de vista comparada con una solución iterativa, para poder discutir brevemente justamente esa comparación entre solución iterativa o solución recursiva. Vamos a dejar de compartir. Pudieron seguir, más allá si no siguieron el audio, pudieron seguir la secuencia de lo que estaba ocurriendo en esa corrida. A César Méndez era Morzanón, ¿no? Ok. A ver, coméntenme qué les pareció esta secuencia de la corrida de factorial utilizando ese visualizador de código de Python. Que por cierto, en el video, el presentador de ese contenido, bueno, lo tiene disponible allí para que lo utilicen en caso de que quieran probarlo ustedes mismos. Hay otros tipos de visualizadores para otros lenguajes, pero bueno, si quieren probar con Python, ahí tienen otro. Víctor comenta, básicamente va creando instancias y después del caso base se desapilan. Exacto. Y bueno, y justamente la pregunta clave para que lo tengamos allí presente es, ok, entonces, ¿qué estructura se utiliza para justamente trabajar la recursividad? Y no solamente la recursividad, fíjense que ya lo vimos cuando estamos haciendo llamadas a procedimientos de funciones, a nivel de memoria, lo que se está justamente trabajando con una estructura tipo pila. Entonces, cada frame, como lo dice el presentador, sería eso, un espacio, el espacio propio específico de cada llamada, con sus variables locales y constantes, ¿no? Que al resolverse, entonces, esa instancia, se retornan esos valores al punto de donde fue la llamada. Entonces, estamos claros hasta ahora, entendemos todo de qué va la recursividad. ¿Me pueden comentar ahora cuándo sería conveniente usar recursividad y cuándo no? A ver, visto esto y entendiendo cómo aplicar la recursividad como una técnica para diseñar algoritmos dependiendo de las características del problema, ¿cuándo nos decantamos por hacer algo iterativo en vez de hacerlo recursivo o al revés? ¿O nos vamos por lo recursivo en vez de lo iterativo? Ok, los leo porque la mayor de la participación en la sesión de hoy es pura lectura. No he escuchado a nadie que abra su micrófono. Ok, se lo planteo así. Si ya vimos lo que representaría a nivel de ejecución de memoria, ¿qué puede ser más costoso? ¿Iteración o recursión? Pensando a nivel de lo que es gestión de memoria. Víctor nos comparte nuevamente, tengo entendido que todo problema iterativo se puede resolver con recursividad y viceversa. Me parece que va más por la legibilidad y el problema en sí de encantarnos por alguno. Ok, Víctor, ahí hay justamente puntos claves para poder tomar decisiones. Es cierto, o sea, los problemas pueden ser planteados desde el punto de vista recursivo, ¿ok? Más allá de que obviamente puedan ser resueltos de forma iterativa. Entonces, ¿qué pasa? Que la recursividad hay que usarla con cuidado, puesto que si vemos la gestión de memoria,
Imagínense la llamada sucesiva tantas veces se tenga que hacer con esa cantidad de cálculos o procesamientos que haya que hacerse. En generar cada instancia en una estructura de pila de variables y constantes que se tengan que hacer por cada llamada recursiva. Entonces, fíjense que ahí hay un aumento en la gestión de esos espacios en memoria, o sea, que se ocupa versus que a una solución iterativa estamos hablando de solamente una instancia prácticamente de un procedimiento en donde lo que se está llevando es un solo frame y se está controlando los valores locales en solamente ese frame, porque la iteración está trabajando con esas variables, ¿no? César dice, si se itera muchas veces es mejor, no es buena idea hacerlo recursivo. Es decir, desde el punto de vista de eficiencia, la iteración lo es más que la recursividad, puesto que hay un costo alto de gestión de memoria cuando trabajamos con recursividad. Entonces, allí ya hay un primer criterio, vamos a decirlo así, para saber cuándo, o sea, uso de la iteración versus la recursividad. Pero, como lo dice Víctor en el otro lado, dependerá también de si queremos que a nivel de simplicidad de la expresión de la solución y de la legibilidad, que se haga más bien a través de la recursividad. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener en cuenta lo que vimos en la lámina de cuándo es ideal un algoritmo recursivo. Cuando dijimos que es ideal un algoritmo recursivo, ¿qué características debería tener esa función, esa estructura o ese problema? Cuando se tenga el caso base, pero ya va, cuando se tenga el caso base es porque estás haciendo un planteamiento recursivo. Siempre en un planteamiento recursivo tienes que definir ese caso base, pero no es eso, sino que tiene que ver con la característica de esa estructura o la característica de esa función o la característica de ese problema que tenga justamente elementos que nos indiquen que hay recursividad per se. Fíjese, caso factorial, Fibonacci, se ve evidentemente que hay una forma o que intrínsecamente esas funciones tienen ese planteamiento recursivo. Aunque claro, fíjense la definición de números naturales, ¿no? Nosotros podemos hablar de una secuencia de números naturales, pero claro, lo podemos plantear de manera recursiva. Entonces, va a depender de que nosotros también podamos tener como ese tino de ver el problema y considerar que realmente tiene muchos elementos recursivos como para poder decir que hay que plantear el diseño del algoritmo de esa manera. Si no, lo hacemos iterativo. Ahora, si en todo caso planteamos una solución iterativa, pero vemos que también el planteamiento de esa solución resulta muy complejo, ¿ok? Si puede ser muy difícil encontrar la solución aplicando la iteración, muy probablemente la recursión nos pueda servir de una manera para facilitar, como lo planteó Víctor, una manera de cómo hacer más legible la solución. Entonces, digamos que va a depender. Tenemos que hacer como ciertas evaluaciones para tomar en cuenta cuándo aplicar recursividad y cuándo aplicar iteración. Pero ya sabemos de qué va la recursividad, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos una plantilla y lo que tenemos que es hacer un análisis para que, siguiendo esa plantilla, tengamos una fase de comprobación que nos permita determinar cuál es el caso base y luego el caso general. Por eso el tema del método inductivo, ¿verdad? El caso base, que es el que nos va a dar la indicación para hacer la parada de la recursividad, y luego del caso base vamos a la inspección en la condición que sería fuera del caso base, lo que sería la expresión de otro caso, un caso que pudiéramos llamarlo más general, pero que tiene que expresarse en términos de un caso simple, que sería, o que tienda pues al caso base. Eso es prácticamente la clave de la recursividad, del diseño de un algoritmo recursivo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Alguien puede expresar qué se lleva de esta clase de introducción al tema 3?
A ver, comentarios finales que vamos a cerrar ya la sesión. Ajá, César se lleva una idea de cómo utilizar la recursividad, ya que por lo menos antes la usaba sin saber. Bueno, fíjate que exactamente el recorrido de un árbol binario o de los árboles, y como lo vimos en los ejemplos, el árbol como tal, la estructura de datos árbol, es una estructura que tiene justamente esa característica de poder ser definida de manera recursiva. Entonces, es una estructura candidata a ser tratada, procesada con, algo, con una solución con una solución de algoritmo recursivo. Exactamente, es eso. ¿Qué más? ¿Qué más quiere compartir? Exacto, de cómo es el proceso. Exacto. Pero fíjate, es tanto la estructura. Lo que pasa es que el proceso te conlleva la construcción de la estructura. O sea, porque cuando tú ves los algoritmos, que por lo general son los algoritmos de recorrido, y que suelen ser utilizados cuando trabajamos los llamados algoritmos de búsqueda de solución, te das cuenta que al final estás construyendo un árbol. O sea, el proceso te conlleva a construir un árbol. Pero el proceso hace justamente, si, dependiendo del algoritmo, como es definido, estás trabajando sobre un proceso recursivo. Ah, y viene César, dice, pero el recorrido de árbol no es más bien backtracking. Bueno, de eso se trata, César. Más adelante, cuando entremos a backtracking, nos vamos a dar cuenta que el backtracking justamente es una propuesta algorítmica basada en recursividad, pero que tiene, digamos, una singularidad, o sea, tiene un patrón, digamos, también una plantilla de cómo se debe hacer el recorrido de ese proceso, de que ese proceso, mejor dicho, que uno lo ve como una especie de recorrido, es una forma, una estrategia de cómo conseguir soluciones. Entonces, cuando se está haciendo ese proceso, pues nada, estamos construyendo un árbol, ¿ok? Y en los intentos de poder lograr obtener una solución cuando estamos haciendo ese árbol, estamos allí aplicando lo que se denomina un backtracking o también una búsqueda en retroceso, también se le llama, por el término backtracking, o un rastreo inverso también se le dice. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá para no embotarnos. Y en la siguiente clase hacemos otros ejercicios, ejemplos de algoritmos recursivos y entramos al tema de backtracking. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes también por su participación, su atención. Y pues nos vemos el próximo jueves. Si considero que sea necesario hacer una sesión el lunes, yo les aviso con anticipación. Pero por los momentos estamos iniciando, entonces la próxima clase abordamos un poco más con lo que les dije. Y pues nada, cualquier cosa les pudiera estar enviando algún material o asignación, por supuesto colgando la información en el Classroom, que nos hemos valido hasta ahora. Y también cualquier cosa les puedo mandar un correo o bueno, por el mismo Classroom, acuérdense que yo coloco recursos y les mando notificaciones, ¿ok? Feliz noche para todos.